Entremos ahora a la parte editorial, correspondiente al miércoles 15 de julio del año 2026. El título es el siguiente: ¿por qué no aceptan candidatura alguna? Los que no saben hablar español correctamente dirían, ¿por qué no aceptan ninguna candidatura? Lo correcto es, ¿por qué no aceptan candidatura alguna? Después explicaré por qué es lo correcto decirlo así. Contexto para entender este editorial. Una de las cosas que se han presentado a raíz de la llegada del bulto a la presidencia de la República y al control caciquil del poder legislativo es obligar a todos sus integrantes de las dos cámaras a comportarse como siervos, a no levantar la cabeza, a no actuar con dignidad republicana. Algunos hacían el intento, un grito por acá, una pancarta o el espectáculo grotesco de aquellas tres damas que ya mencioné, pero finalmente el bulto aplastó de una manera que no se había visto en los años del dorado autoritarismo, aplastó al poder legislativo. Posteriormente, con la profundización de la colaboración y complicidad del Estado mexicano, de la estructura de todo lo que conforma el Estado mexicano, tribunales, policía, jueces, etcétera, etcétera, la situación continuó, pero con un cambio muy interesante. Las muestras de dignidad de algunos legisladores o de algunos gobernantes, fueren presidentes municipales o gobernadores, se encontraron con la violencia impune del crimen organizado. Ante eso, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, que los gobernadores, los presidentes municipales y los legisladores se alinearon ante estas instrucciones, vamos a ponerlo así, de los dirigentes de esos grupos del crimen organizado. Pero luego agarraron más fuerza al grado tal de que empezaron a boicotear precandidatos que no eran afines a ellos. Y en los casos en que sabedores de que ese precandidato iba a ganar, hablaban con él para decirle, mire, somos amigos, nosotros queremos ayudarlo, pero pues queremos que nos dé estas posiciones, y todo en santa paz. Y aquel dice, no, señores, no es así. Le daban piso, como se dice vulgarmente. En otros casos, cuando no podían enfrentarse al candidato por la popularidad, por el número de votos que las encuestas le daban, ¿qué hacían? Le desbarataban y secuestraban toda su estructura de operación electoral. Y así fue como ganó Morena todo el Pacífico, las dos bajas, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Michoacán. Así, de esa forma, a ciencia y paciencia del gobierno federal y sus autoridades. Como ustedes ven, se ha ido escalando esa soberbia, ese atropello de cuanta norma legal o jurídica hubiera por parte del crimen organizado. Muy bien. Y esto tuvo un efecto inmediato en las personas que estaban compitiendo o querían competir en la interna de un partido para ser candidatos y luego en la elección constitucional a celebrarse y hacer campaña a cada uno de ellos. En ese momento se empezó a dar un fenómeno curioso, el problema de la seguridad personal o de la tranquilidad de su familia o
el peligro que corría alguna empresita o su empresa mediana también. Y algunas cosas más o menos parecidas. En algunos casos, las balaceras, rafaguear las casas, atentados para asustar más que para matar primeramente, de tal manera que empezaron a escasear en todos los partidos los candidatos, los buenos candidatos, vamos a ponerlo de esa manera. Y entonces, ante ese recular de los buenos candidatos, de los buenos ciudadanos, ante decir, no, aquí no se puede, me van a matar, ¿qué sentido tiene? En la frontera muchos liquidaron sus negocios y se fueron, en otros estados del interior del país también, ¿verdad? Y los mañosos, junto con las estructuras de los partidos, empezaron a dominar el espacio de búsqueda y asignación de candidatos. El país hoy puede tener excesos diversos, pero hay también escasez en algunos casos específicos. Me referiré a esta última situación. He estado preguntando en las últimas 3 o 4 semanas, a raíz de que un buen amigo me hizo una propuesta que yo rechacé en ese momento, y la sigo y la seguiré rechazando. Pero empecé a preguntar a los amigos en varios estados de la República, donde tengo amigos desde hace años ahí, y empezamos a platicar llamadas largas, telefónicas largas, para llegar al punto, oye, ¿y cómo se ve en las propuestas de los partidos para candidatos? Nadie quiere ser, me dice. A ver, borda un poco más. Sí, mira, los que sí están dispuestos a aceptar sin la menor reticencia son los que se han entregado al crimen organizado, que ya desde ahorita ya trabajan con ellos, abogados, contadores, asesores financieros, algunos funcionarios medianos en el gobierno estatal o en los gobiernos municipales. Esos están prestos para ser candidatos, a sabiendas de que van a ganar con la presencia, el apoyo y los recursos del crimen organizado. Oye, le digo, pero lo que llamamos tú y yo cuando éramos jóvenes, la gente decente, no, Ángel me dice, siguen siendo personas decentes, pero no son suicidas, me dice. Y aquí llegamos a un punto por demás interesante. Si ustedes analizan la distribución demográfica de la lista nominal de electores, van a encontrar una cosa muy curiosa. En esta pirámide demográfica, que es de libre acceso, cualquiera puede entrar en la página del INE para verla, hay un segmento, un grupo etario, que es el de los menores de 40 años hacia los 25. Ese grupo representa casi, si no estoy equivocado, el 40%. Y si le subimos el siguiente grupo a los 45 años, quizás sea la mitad de la lista nominal de electores. Es decir, ahí, en esto que estoy dibujando de esos grupos etarios, está concentrado quizá 40, 45 o 50% de la lista nominal. ¿Qué tiene de interesante este grupo, estos 50 millones de mexicanos? Son los más preparados, son las generaciones que ahí confluyen, que tienen más años de educación formal. Son las personas que están en buena posición en el sector público o en empresas privadas, o tienen sus despachos como consultores independientes, médicos, contadores,
asesores fiscales, financieros, etcétera. Esos pueden ustedes ir y proponerles, oye, ¿quieres ser candidato a diputado federal por este distrito? Los más correctos van a decir, mira, te agradezco el ofrecimiento, pero no me interesa. No me interesa la política. Oye, pero tú has participado en clubes de servicio, en el Club de Leones, en los Rotarios. Eso es otra cosa. Pero esto de la política, ser candidato, perdóname, pero no. No voy a poner en riesgo, me decía este amigo, a mi familia. Y tú me entiendes. Eso me dijeron varios en varios estados, es la situación que priva aquí. En esas condiciones, ¿qué es posible concluir? Vamos a ver. ¿Cuáles serían las causas, priorizando, que mueven a estos personajes, a los integrantes de este grupo, a decir no, muchas gracias? Primeramente, la seguridad económica, la seguridad familiar y también la seguridad e integridad personal. El crimen organizado tiene una capacidad de fuego y de actuación asesina, criminal, con la total impunidad. En Ciudad Obregón hace 3 años, fue lo de Abel, ¿verdad? Hace 3 años. Hace 3 años el candidato a la presidencia municipal de Cajeme era una persona, un abogado joven, de una familia típica sonorense, gente de trabajo, Abel Murrieta. Un abogado joven con una gran experiencia, no obstante su juventud, en el sector público. Había sido procurador general de justicia en el estado, en el gobierno del ingeniero Eduardo Burs. Un cuadro de primera categoría en lo que se refiere al servicio público. Está en su campaña, haciendo campaña con escasos recursos, que no era un hombre de grandes riquezas, era un hombre de la medianía, de la clase media. Estaba en la esquina de la calle No Reelección y California, en Ciudad Obregón, un crucero, ¿cómo se puede decir?, de mucha circulación, en la esquina de la plaza comercial más grande de Ciudad Obregón, la Plaza Tutuli, y alrededor de las 2 de la tarde andaba con su equipo repartiendo ahí volantes e invitando a las personas a votar por él en la siguiente elección. Aparece un sicario y ahí lo mata a la luz del día, a la vista de todo el mundo. Punto. ¿Se habría salvado Abel de no haber participado? Pues posiblemente. Pero el hecho es que aspiraba a un puesto de elección popular porque le gustaba el servicio público. Yo lo conocí muchos años antes de que entrara ahí, cuando era un joven abogado recién graduado. Conozco a su familia, a su padre, a toda la familia Murrieta. Y es un crimen que no tiene nombre eso. Pero así como ese hay varios en varias ciudades de Sonora y en varios estados del país. Por eso, el mensaje es claro. El que no acepte nuestras condiciones, ahí está el ejemplo de Abel Murrieta para que vean de qué se trata el asunto. Por eso, la primera razón que esgrimen esas personas es la seguridad de su familia, de su pequeña empresita, su despacho, su clientela, y es la seguridad o la integridad física de él como un potencial candidato. Es evidente que ante esto y ante la nula actuación y más bien complicidad del gobierno federal y los gobiernos estatales con estos asesinos, esas personas tienen miedo. Y es legítimo tener miedo. ¿Por qué?
Pues porque no hay protección alguna ni se persigue a esos delincuentes. Es decir, ¿piensan ustedes que todas esas personas a las que les ofrecerían una candidatura son suicidas en potencia? No. El ser humano, una persona normal, ¿cuerda? No funciona de esa manera. Busca la seguridad, la integridad física y la integridad de su familia, de sus propiedades, etcétera. Uno de los elementos, pues, que ha jugado a favor de los mañosos en estos gobiernos de la 4T y luego el segundo piso de la 4T es infundir miedo, pánico en los ciudadanos. Y lo han logrado de manera muy eficiente. Cuando no queman un automóvil con 3 o 4 personas, una familia entera ahí, rafaguean una casa o a la familia completa, etcétera, etcétera. ¿Cómo podría alguien exigirle a esas personas, no le saques, cabrón, tú éntrale? No, muchas gracias. Yo no voy a poner en peligro a mi familia y mi integridad por una cosa como esta, donde no hay la menor disposición del Estado para proteger a los que anduviéramos haciendo campaña. Pero luego hay otra cosa que hace mella en estas personas. Ya no es el problema de la seguridad, que creo que queda claro para ustedes. Deben de tener amigos, sea que trabajen o conozcan o etcétera, etcétera. Es el problema de la disciplina partidaria. Los partidos en México han perdido en mucho su esencia, su verdadera tarea frente a la sociedad que les paga. ¿Cuál es esa? Responder a la confianza puesta con el voto para hacer propuestas en el Parlamento, en el Congreso, para abrogar leyes inservibles que quedaron caducas ya, borrarlas, reformar aquellas leyes que tienen partes que todavía funcionan, pero partes que son un obstáculo para el crecimiento. Y tercero, son los responsables de proponer nuevas leyes acordes con la nueva situación del país frente a la globalidad y con una visión de futuro. Pero resulta que cuando un diputado, por ejemplo, que esté enterado de los problemas del campo y elabora, consulta a especialistas en materia agraria, consulta y elabora una iniciativa para reformar de manera profunda el artículo 27 en lo que se refiere a los límites establecidos en la fracción 15ª del artículo 27 para liberar el tamaño de la propiedad que un mexicano puede poseer. Elabora la iniciativa. Primer obstáculo, el coordinador de su fracción le va a decir, colega, diputado, esto no puede ser. Oiga, pero así no puede ser. No vamos nosotros a ser los que propongamos que se acabe ese elemento fundamental de lo agrario de la Revolución Mexicana porque Zapata cabalga con su caballo blanco y ténguele. No puede eso. Elabore algo que tenga que ver con el crédito, alguna cosa paladeable políticamente, pero eso olvídese. Muy bien, se va con su legajo y se pone a estudiar ahora el problema laboral, el artículo 123 de la Constitución, y luego consultando con especialistas laborales la Ley Federal del Trabajo. Y lo mismo, una ley que es un galimatías, 1000 y tantos artículos, elaborada para un país que ya no existe, y otra vez elabora una iniciativa para reformar de manera profunda, una sacudida al artículo 123. Y va con el líder de la fracción para que le permita subir a la tribuna.
Oiga, diputado, usted no entiende, ¿verdad? Ya le eché atrás aquella locura del artículo 27 y ahora me trae otra peor. No, 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 no tiene remedio usted. Perdóneme, pero no. Y ya no me quita el tiempo. Y olvídese de esto. Entonces, eso se llama la disciplina parlamentaria, partidaria. Ya sea que le digan, esto no puede ser, tire esa cosa y olvídese, o a la inversa, que le digan, va a subir usted y va a presentar esta iniciativa. A verla, no, ni verla, no, usted ya le está ahí la hoja para que usted la presente. Perdóneme, mi líder, pero no funciona yo así. Tengo que analizar esto para ver si mi forma de pensar está acorde con esto. No, no, no. Ya va a empezar usted, diputado, otra vez con sus locuras. Está bien, órale, pues ya encontraré quien esté dispuesto a subir a la tribuna para presentar esta iniciativa. ¿Por qué razón? Porque la disciplina partidaria las más de las veces va en contra de la visión, de la forma de ver el desarrollo, el futuro, etcétera, de un diputado serio, estudioso, que quiere a su país. Pero los otros dicen, yo, mi líder, yo, y se ponen, se culiempinan y ahí van. Allá. Imagínense ustedes, por ejemplo, el multicitado diputado Moreira. De repente un día se le llena la boca y dice, en aquellos años nos impusieron el neoliberalismo. Y dice uno, ¿sabrá este hombre lo que quiere decir con el neoliberalismo? ¿Y por qué se cayó? Se cayó con doble L, 40 años para luego decir nos impusieron el neoliberalismo. Es tan ignorante que no entiende que los mejores años después de la Revolución Mexicana, si es que tuvo buenos años, los años de 1988 al 2018 son los mejores años que ha conocido este país. Les duela a quien les duela allá el orto, dirían los argentinos. Entonces, pues dice uno, para que un ignorante, un corrompido político me diga qué debo decir, qué iniciativa debo presentar, yo no le entro a eso. Seguiré aquí picando piedra o lo que sea. ¿Por qué? Porque la disciplina partidaria, particularmente en estos espacios como los que menciono, se plantean cuestiones contrarias a la ética personal. Entonces, hay ahí un balance que tiene que hacer una persona. O estoy en contra de mis valores, de lo que yo pienso para quedar bien con el que encabeza la fracción, o lo mando por un tubo. Y le digo, perdóneme, pero yo no gané la elección para ser un diputado títere de usted o de quien quiera. Y ahí nos vemos. Estos elementos que les doy a ustedes son las razones, después de pláticas con amigos en varios estados que les gusta la política. Han sido funcionarios, muchos de ellos en el gobierno federal y en los gobiernos estatales. Y uno de ellos me preguntó, ¿por qué andas haciendo esto, Ángel? Es simplemente, le digo, una inquietud personal. Es una inquietud personal. ¿Por qué? Me dice, ¿a qué se debe esto? A que he visto cómo las legislaturas de los tiempos que corren tienen un nivel que raya en el total analfabetismo político y también el analfabetismo que conocemos. No saben leer, no saben hablar, no saben escribir. Y esto es un proceso de degradación que ha sido producto de la 4T. Si ustedes recuerdan las legislaturas y sus integrantes de hace
60 años, por ejemplo, había personajes que en una cultura con un dominio de la cuestión jurídica, legal, etcétera, que se ha perdido totalmente. El caso extremo es Morena, que mediante el sistema de la, diría, la famosa cantante Daniela Romo, la tómbola, 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 y órale, y ahí van los diputados de tómbola. Dice uno, no puede ser. Bueno, pues esos son buena parte de los diputados de Morena. Y hay algunos casos de diputados en el Verde, en el PAN, en el Partido del Trabajo, en el PRI, en Movimiento Ciudadano, que no conocen la O por lo redondo, pero son los menos, vamos a decir. Pero en Morena, aquello es una degradación total y eso los lleva a culiempinarse ante el poderoso. Hoy se inclinan ante Ricardo Monreal, pero antes se inclinaron al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Entonces, hay personas que dicen, yo no le entro a eso. No le entro. Agradezco la distinción, pero yo no le entro a eso. Y luego hay otro elemento importante que no es menor. Platiqué, uno de estos amigos tiene la misma edad que yo. Somos octogenarios. Aun cuando la carrocería está más o menos, ¿verdad? Pero ya el motor requiere el cambio de medio motor. Entonces llegamos al punto de la edad. A ver, Ángel, en un país como el nuestro, si tú analizas a los actuales legisladores, te vas a encontrar con algo muy curioso. Vayamos al Senado, me dice primero. Senado viene de la palabra senectus, la palabra en latín que quiere decir el viejo, el provecto, el viejo, el maduro, etc. Y cuando uno ve la integración actual del Senado de la República y la anterior, las dos anteriores legislaturas, que son 6 años que funciona, y dice uno, estas chamaquitas, estos chamaquitos, ¿qué carajos están haciendo aquí? Es decir, el Senado es la Cámara de gente ya asentada, con experiencia, vamos a decir, los senectos, los viejos, para calmar o para hacerles ver a los acá acelerados de los diputados, a ver, no, esto está mal por esto, por esto, por esto. Entonces, cuando ve la clase de arañas que están en el Senado, dice uno, esto no es posible. Sí, sí es posible con Morena. Entonces me dice, Ángel, entiéndelo de una vez. Los viejos como tú y yo, que ya estamos viejos, dice, ya no contamos, hombre. A donde vayamos, pues sí, nos van a tener en algún momento, nos pondrán en una vitrina para exhibirnos, dice, pero no nos van a dejar hacer más que eso. Y a ti, que te conozco desde que estábamos en la escuela primaria, allá en el Guanajuato, tú no te vas a aguantar y te vas a pelear y te van a echar. ¿Por qué? Porque así eres tú. Así te comportaste en la secundaria. ¿Te acuerdas que te expulsaron en tercer año de secundaria, ya cuando habían terminado las clases y tuviste, con el apoyo del maestro, del ingeniero Chávez, que te permitieran hacer todos los exámenes a título de suficiencia y prácticamente sacaste 10 en todas las materias en tercero de secundaria? ¿Te acuerdas? Es decir, tú no te vas a callar. Así naciste y así te vas a morir. Un coraje a estas alturas te puede llevar a la tumba. Déjate de cosas. Promueve en todo caso en los jóvenes a ver quién te hace caso. Resumen, pues.
Va a haber 300 candidatos a los 300 distritos uninominales de los 8 partidos. Si es que los 2 nuevos ratifican la decisión del Consejo General del INE en la sala superior y etcétera, etcétera. Entonces van a ser 8 partidos de 300, son 2,400. Y me decía uno de los con los que hablé, pero no te olvides que necesitas 2,400 suplentes. Chin, le digo, se me había olvidado. Son casi 5,000. ¿Dónde los encuentras? Me dice. Y no me vengas con, no, no, ni madres, me dice. Déjate de cosas, Ángel. Nosotros podremos decir y en el café y nos acordaremos de cuando compartimos acá y etcétera. Pero ya en este país, la mediana es un indicador estadístico. En este país estamos hablando de 27, 28 años. Eso significa, es una cosa cultural, educativa. La mediana es el indicador estadístico que divide una población en 2, los mayores de ese índice y los menores de ese índice. Entonces, la mediana en nuestro país debe andar en 26, 27 años. Japón de 37, es un país viejo, y así. Entonces, Ángel, nosotros, y a ver, tú has dado pláticas sobre el censo del 2020. ¿Cuántos son los mayores de 65 años de acuerdo con el censo del 20? 12,5 millones, con una población de 126 millones. Entonces, somos, pues no voy a decir desecho, pero ya nadie nos pela. Entiéndelo, me dice. Y en el censo del 30 vamos a ser cerca de 16 millones y la población va a ser 140, una cosa así. Entonces, ya, Ángel, calma tus ansias toreras. Ya, olvídate, ya. Vente, pobregón, aquí nos juntamos, recordamos, nos echamos nuestros callos de hacha ahí en los arbolitos, vamos y compramos nuestro ribeye ahí al H-E-B, ahí carne Lloreme, y nos juntamos, hombre, tranquilos. Ya déjate de andar en estas vueltas, me dicen. Esto que estoy diciendo es resultado de lo que he platicado en estos últimos 2 meses, a raíz de una oferta personal que me hicieron, la cual no acepté en ese momento. Me la volvieron a hacer hoy y también la rechacé. Hay otro elemento también importante. Yo me conozco. Yo sé que no voy a aceptar en momento alguno que alguien pretenda cambiar mi punto de vista en torno a tal o cual problema. Por eso, siempre me ha gustado en mi vida profesional el papel de asesor. Si el asesorado no toma en cuenta lo que digo yo, es parte del juego. Esto es como un médico que le da un tratamiento a un paciente, tómese esto, y el paciente no lo hace, es su decisión. Por eso, pues, eso es lo que pienso en torno a la integración de ambas cámaras. Bueno, la del Senado ya está, esa cambia hasta el 2030, de la integración de 30 legislativos locales, o sea, congresos locales, y la integración de la Cámara de Diputados. Por lo demás, agradezco la intención de quien me hizo un ofrecimiento, lo valoro y lo agradezco, pero mi vida profesional, lo poquito que me quede, no está en ese camino. Ya estoy para otra cosa. Con esto quiero decirles a ustedes que no les extrañe que para el 27 los candidatos de los partidos, ustedes dirán en algunos casos, pero si es una bestia, pero si es un sinvergüenza, si es un rata. Bueno, esa es la realidad de lo que vamos a ver el año próximo.
Habrá gente decente, gente que se atreva, que tenga guardias y protección y diga, yo sí le entro, perfecto, pero va a estar aislado. Y siempre va a andar viendo así por atrás y eso, o al primer aviso que le den con un miembro de su familia, él tendría que repensar la decisión tomada. México, señores, entendámoslo, está en manos de la delincuencia, en todos los órdenes de gobierno. La impunidad de la cual gozan los grupos criminales es ofensiva. Y eso va a durar todavía un buen tiempo. Esa es la realidad que hemos construido los mexicanos, todos. No podemos eximirnos de esa responsabilidad. Y lo vamos a ver en la integración de la Cámara de Diputados y de las 30 nuevas cámaras de diputados locales, de 30 entidades federativas. Lo van a ver ustedes. Piénsenle ustedes y si reciben una oferta, valórenla, discútenla con su familia, su esposa, sus hijos, amigos, compadres y tomen la decisión que consideren es la correcta. Aquí termina pues la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 15 de julio del año 2026.